Palabra viva. Vamos a saludar a los hermanos que están por Radio Bonao Bendición a esta hora de la noche, y los que están por Telebendición también, por Facebook, YouTube. Bienvenidos a esta programación en vivo desde Bonao, Ciudad de Dios. Los hermanos que nos ven en otros países, también los que usan redes, compartan los mensajes. Uno no sabe a quién o a quiénes uno puede bendecir. Nosotros creemos que las redes no son malas, se le da un mal uso. Pero si usted la usa para el reino, las redes son muy poderosas también. Así que úselas para el reino, comparta las bondades de Dios. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a darle el aplauso a los hermanos que están en sintonía. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 22. Hemos estado hablando de la transición. Todo este año, todo lo que tiene que ver con transición significa cambios. Cambios que muchas veces son involuntarios. Quizás usted no quisiera ponerse viejo. Yo estoy casi seguro que nadie aquí quiere ponerse viejo. Pero es inevitable. Van a llegar las canas, van a llegar las arrugas, van a llegar los años. O sea, los seres humanos transicionamos. Transicionamos en lo físico, transicionamos en lo emocional, transicionamos hasta en lo económico. Hay gente que subieron en chancleta y salieron en jipeta. Yo no he dicho nada. ¿Qué fue lo que dije? Gente que subieron en chancleta y salieron en jipeta. O sea, hubo una transición económica. Y así hay transiciones que pasan en la vida del ser humano. Deja de ser soltero a casado, deja de ser ya un padre sin hijo a un padre con hijos. Y así sucesivamente. La vida, todo en la vida transiciona. Todo lo de Dios va transicionando también. Pero también en la vida espiritual hay transiciones. Y hay que entenderlas también. Espiritualmente hablando, Dios también nos transiciona. El domingo hablábamos de tres llamados que Dios le hace al hombre, que tienen diferentes escalas. Es como las notas musicales, que tienen diferentes escalas. Por ejemplo, Dios llama a toda la humanidad a ser salvo. Dios no quiere que el hombre se pierda. Si Dios no hubiese tenido interés en salvar la humanidad, no envía a Jesús. Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Solamente por Jesús hay salvación. Y el primer llamado de Dios al hombre es que reconozca que Jesucristo es el único que puede presentarle al Padre su vida como ofrenda expiatoria, como ofrenda, como garantía, para que un pecador perdido como tú y como yo pueda ser perdonado. No es por obras, no es por herencia, no es por cultura, no es por religión, no es por tradición, no es por color de piel, es por la sangre preciosa de Jesucristo que nos lavó. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda. El hombre no se pierde porque es pecador. El hombre se pierde porque rechaza a Jesús. ¿Entendió? O sea, en otras palabras, Dios ofrece siempre, abre su mano. Y al más vil pecador le habla porque es su creación. Y Dios ama toda su creación. Por malo que sea, por desviado que esté, tiene el sello de la creación, es criatura. Y Dios ama su creación. Y por lo tanto Dios a ese pecador le envía un mensaje por alguna vía. Hasta por la naturaleza habla Dios. La Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Dios habla de muchas maneras. Habla por la naturaleza, habla por canciones, habla por sueños, habla por meditaciones, habla de manera que a veces uno se asombra de personas que han estado tengo un amigo personal que él estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos y Dios tuvo como una cristofanía, un sueño, y en el sueño Dios le habló y Dios se le reveló. Y Dios le limpió sus pecados, y Dios los restauró, hizo su condena, se discipuló en la cárcel, estudió teología en la cárcel y hoy es un ministro. Pero ese es un acto soberano de Dios. Dios busca cualquier medio para revelar su propósito. Puede usar hasta una enfermedad. Porque muchas veces Dios habla en misericordia y no entendemos.
habla y no entendemos. Vuelve y habla y no entendemos. Entonces Dios dice, buscaré un medio de que me entiendas. Amados, a veces los medios de Dios son extraños, pero sus propósitos son buenos. Por ejemplo, Él procesó a Israel y le dijo a Israel que lo iba a meter al desierto y que lo iba a procesar por un tiempo, pero que a la postre le iba a hacer bien. Claro, en el proceso nadie dice amén, ni dice gloria a Dios, ni dice aleluya. Pero los entendidos de que la verdad de Dios es esta: Dios es bueno. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el momento usted no entiende, pero en el fondo usted entenderá que Dios tiene un propósito y era bueno el propósito. Amén. Entonces el primer llamado, diga conmigo, es a salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y lo dice Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo logramos eso? Si reconocemos por el Espíritu Santo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Recibimos a Jesús, el Señor Jesucristo viene a nuestros corazones, nos limpia, nos hace nuevas criaturas, nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios. Ahí empieza nuestra vida cristiana. La era cristiana es una cosa, pero la vida cristiana comienza en usted cuando usted recibió a Jesús. Son dos cosas diferentes. La historia es que estamos en el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero en tu vida es el día que recibiste a Cristo y de ahí en adelante empieza a contar. Amén, mis amados. Entonces, pero no solamente Dios se limita a que te salvé o que te revelé o que te llamé, sino que Dios, al que llama, al que se le revela con propósitos. No miremos la salvación como el propósito definitivo de Dios, aunque ese es el fin, el telos, lo que más anhelamos y lo que más queremos. Dios, cuando se revela, para algo se revela. Y es donde entramos en la segunda fase del llamado. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos llamados Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red para pescar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó también. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense que en estos textos se repite 2 veces la palabra los llamó. Los llamó. Los llamó. Dios llama y llama de múltiples maneras. Su primer llamado es a que seamos salvos. Su primer llamado es que conozcamos su gracia, su favor y misericordia. Pero después de conocerle, de saber que ya Él está en nosotros, hay un segundo nivel donde Dios quiere que entremos todos. Y es el llamado al discipulado, el llamado a ser discípulos. El ser discípulo es quizás el eslabón más elemental para un creyente crecer en la vida de Dios. Usted puede ser salvo, conocer a Jesús y decir: si me muero me voy para el cielo, y si Cristo viene me voy con Él. Pero mientras esté en la tierra y no entra en el segundo nivel, va a ser un cristiano circular, que no va a tener la capacidad de ir creciendo en Dios. Y así como se crece en lo natural, recuérdese que hablamos de que las transiciones naturales, el niño cuando es engendrado se forma una bolita de sangre y ahí se le llama etapa embrionaria. Y ahí viene entonces, cuando el niño crece un poquito, se le llama la etapa fetal. Y de ahí va creciendo y nace el niño y se le llama entonces un infante, y después se le llama un párvulo, y después se le llama un jovencito, un adolescente, y después un adulto, y después un adulto mayor. Así vamos en la vida natural. En la vida espiritual, idéntico. Usted nace de Dios, usted es un niño espiritual. Y como es un niño espiritual, tendrá comportamientos como un niño espiritual también. Los niños son cambiantes, los niños son temperamentales, los niños son muy emotivos. Y así pasa en la vida de la fe, hasta que no entramos en una vida de discípulo. Y el discipulado es literalmente la plataforma
para el tercer nivel. El tercer nivel es el llamado al ministerio. Si somos llamados a salvación y no somos discipulados y entramos en el tercer nivel sin discipulado, va a ser un desastre. Por eso cualquier ministro que sea llamado por Dios al ministerio tiene que pasar por la escuela del discipulado. Y esto yo no estoy hablando de una formación teológica solamente. Yo estoy hablando de una formación de vida cristiana. La vida cristiana se forma en la medida que tú conoces el diseño de Dios. Y eso tiene Dios maneras de revelarlo. Va a usar la palabra, como siempre. Va a usar maestros de la palabra. Y va a usar al Espíritu Santo que está contigo para formar el carácter de Cristo en ti. Abra su Biblia. Este texto creo que los muchachos no lo tienen arriba. Nosotros somos una iglesia que trabaja mucho en lo inspiracional. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, hay un versículo muy interesante que podemos mirar ahí. Si usted puede, por favor. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo, que escribe a los Gálatas, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, ser cristiano es un acto soberano y sobrenatural. Usted no es cristiano por herencia. Usted es cristiano porque nació de nuevo, porque el Señor los redimió y los rescató. Ahora, ser formado cristiano es otra cosa. La formación cristiana es otra cosa. Entonces, una mala formación cristiana te puede convertir en un religioso o te puede convertir en un cristiano liberal. Y nosotros tenemos que ser cristianos cuerdos, maduros, sobrios, dueños de sí mismos. Y para eso viene la formación. ¿Estoy hablando en español? O sea, ser formado es la necesidad más grande que tiene la iglesia. Ser formado, ser instruido. Y nosotros estamos todos en procesos de formación. Nadie aquí puede decir, ya yo lo logré y ya yo no necesito más. Si Pablo, que fue llevado al tercer cielo, si Pablo, que pudo ver cosas que ojos humanos no han visto, si Pablo pudo oír palabras que oídos no han oído, Pablo dijo que él no lo había logrado. Imagínese usted y yo. ¿Cuánto nos falta? Bueno, no sé si usted tiene la humildad de decir, bueno, yo siento que a mí me falta ahí mucho. Entonces, pero como somos obras en proceso, la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que significa que Dios a esta hora está obrando en mí. Dígase a sí mismo, Dios está obrando en mí. Porque si usted mira para atrás, es muy posible que usted haga un cuadro comparativo y usted diga verdaderamente que han cambiado muchas cosas en mi vida. Y no es que han cambiado, es que Dios te ha mudado en un hombre nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Dios hace cosas nuevas para ti. Pero esas cosas nuevas se descubren en el discipulado. Hay muchas cosas que Dios tiene para dárselas a la iglesia, pero no se las puede entregar porque no hay madurez. No hay forma de que Dios te entregue talentos, dones o ministerios si no hay madurez. Por eso es que es necesario entender lo que es el discipulado. Ser un discípulo. Me fui a estudiar un poquito y trataré de compartir lo que pude captar de lo que es la palabra discípulo. Dice que discípulo es la palabra griega koiné, que significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Alguien que quiera aprender. ¿Es un aprendiz o un alumno? Eso es un discípulo. En lo natural, por ejemplo, hay muchachos que lo mandan a los talleres desde chiquito y lo ponen a lavar tuerca y lo ponen a ayudar. Y cuando van creciendo, van madurando, se van haciendo hombres, se hacen mecánicos. ¿No conoce usted gente así? Entonces, eso es parte de un discipulado en lo natural. En lo espiritual es igual. Nosotros tenemos recursos para ir creciendo en Dios y conociendo el diseño de Dios. Entonces, el discípulo es una persona que está dispuesta a aprender. Quiere aprender. ¿Y cómo tú te das cuenta de que una gente quiere aprender? Hay varias formas. Hay gente que pregunta muchísimo.
Esa gente que preguntan son buenas. ¿Por qué? Porque el que pregunta, hermano, puede pasar por ignorante un minuto, pero no muere como un ignorante. Yo pasaré la vergüenza un minuto porque no sabía, pero no me voy a morir ignorante, no. Yo voy a preguntar. Hay personas que por su soberbia o por la actitud de su corazón no preguntan. Hermano, pregunte. Pregunte, que preguntando se llega al cielo. La religión dice que preguntando se llega a Roma. No, preguntando se llega al cielo. Porque eso es una verdad bíblica revelada en el libro de los Hechos. Cuando aquel carcelero en Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él hizo la pregunta. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que él creyó con todo su corazón y recibió a Pablo y fue bautizado. O sea, él hizo una pregunta. Entonces, muchas veces tenemos inquietudes en la misma vida de la fe que no se responden en los cultos. Por eso los discipulados. Para que usted pueda tener un instructor que pueda darte una explicación, que tú puedas entender. Y si no entiendes, seguir indagando hasta que entienda. En el nombre de Jesús. Hay verdades que definen a una persona cuando tiene ya un corazón de discípulo. Hay creyentes nacidos de Dios y hay discípulos que se les ha revelado que su salvación tiene un propósito. Si usted se le ha revelado, yo bendigo a Dios por usted. Si no se le ha revelado, oro a Dios que se le revele. O sea que usted no está en la iglesia porque simplemente usted quiso venir, sino porque Dios te escogió. Como dijo el profeta, tú me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Por eso estamos aquí, porque Él nos llamó. Muchas veces Dios llama y corremos, Dios llama y corremos, Dios llama y corremos. Por más que corra, hermano, si Dios te puso el ojo, Dios te va a alcanzar. ¿Y te va a alcanzar por amor o te va a alcanzar por dolor? Yo quisiera que fuera por amor. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una persona entra en una definición de discípulo? Van a empezar varios comportamientos a darse de una manera muy por el Espíritu. Nadie tiene que programarlo, nadie tiene que acondicionarlo. Empiezan a suceder cosas. Y vamos a hablar del perfil de un discípulo hoy, primera parte hoy. Esto va a tomar posiblemente unas cuantas semanas, pero es bueno que sepamos cómo tú puedes definir un discípulo. Las características de un discípulo. Por ejemplo, usted va a una clínica y usted distingue los médicos y las enfermeras fácilmente. ¿Sí o no? Fácilmente se distinguen en una clínica los médicos y las enfermeras. Pero en la iglesia todos estamos juntos, pero si usted tiene ojos espirituales y discierne verdades espirituales, usted puede separar un discípulo de un creyente común. Ser un creyente común no es malo, porque todos llegamos ahí. Lo malo sería quedarse ahí sabiendo que hay algo mejor. A mí me gusta el arroz con huevo. ¿Cuántos saben que a mí me gusta el arroz con huevo? Pero ¿usted cree que yo cambiaría un arroz con pollo por un arroz con huevo? Yo seré feo, pero no bruto. No, hermanos. Oh, pero ven acá. Me como mi arroz con pollo. Porque el huevo es pollo al embrión. Entonces no, yo prefiero el pollo completo. Vamos a hablar del perfil de un discípulo. Y usted se podrá mirar usted mismo. Nadie aquí es capaz de juzgarte. Dígale a alguien, yo no soy tu juez. Dígaselo, dígale, yo no soy tu juez. Pero tú te puedes dar cuenta si en ti hay comportamientos que se alinean a un discípulo. Usted se puede dar cuenta. Dice que perfil, la definición de perfil, para que no vaya un soldador a pensar que un perfil es o una foto de perfil, no, tengo que definírselo. Dice que es una variedad de conjuntos de aspectos particulares que se presentan en una persona o conjunto determinado, describiendo o delimitando linealmente si es representado en el plano físico, las cualidades o rasgos propios del objeto, persona o conjunto determinado. Palabra en sí que denomina los complementos y detalles que determinan la perfección de lo que se aprecia. Por ejemplo, una empresa busca un gerente de recursos humanos y la empresa publica, se busca gerente de recursos humanos. Entonces la empresa pone las cualidades y las características que necesita. Ese es el perfil. Y dice, por ejemplo,
Se busca gerentes de recursos humanos que tengan estos requisitos. Licenciado en administración o psicología industrial. Maestría en alta gerencia, ya eso es normal. Maestría en administración de personal. Rango de edad entre 30 a 35 años. Licencia de conducir al día. Idiomas, inglés, francés, italiano, alemán y español. Disponibilidad de viaje. Todo eso lo piden. Tal vez usted cree que yo estoy inventando. No, hay requisitos que le ponen a una persona para ciertos puestos. Entonces eso es un perfil. En la vida de un creyente hay perfiles que definen si está entrando en el discipulado, si está todavía en la fase de creyente. Muchas personas, y esto ha sido para nosotros una sorpresa en los medios, a través de los mensajitos cortitos y los videos, nos han escrito de diferentes puntos, de diferentes lugares, porque poca gente habla de discipulado. Pocos hablan del discipulado. Ya eso no se usa. Y simplemente es la verdad más elemental de la continuidad de la iglesia. La gran comisión es ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones de la tierra. Esa es la gran comisión. Si la iglesia no hace discípulos, la iglesia está expuesta a estancarse y a perecer. Pero por la verdad revelada, la iglesia entiende que es necesario ser discípulo y hacer discípulo también. Entonces, vamos a ver un rasgo de un discípulo. Primer rasgo de un discípulo. A usted le va a posiblemente chocar, pero son cualidades que se van revelando y se van adaptando a usted de una manera espiritual, de una manera muy normal. Y usted ni cuenta se da que ya usted está en esa categoría, porque eso le sucede a usted. Por ejemplo, la primera cualidad que debe tener un discípulo es que debe saber escuchar. Un discípulo que no sepa escuchar no será un buen discípulo. Y hay una gran problemática con eso. Señores, los seres humanos tenemos problemas en este tiempo más que nunca con escuchar. A la gente tú le pones un letrero y le dices no entre, y es como le dice entra. Mi esposa y yo cuando venimos a veces a la iglesia en el mismo carro, cuando el semáforo está en verde, yo me paro. Es al revés. Ella dice, pero ¿por qué tú te paras si está en verde? Digo, que yo no sé si viene un daltónico de allá para acá y el color rojo que él ve, él lo ve verde y pasa. Yo siempre me detengo unos 5 o 10 segundos porque hay como un sentido contrario. Se hace tan difícil. Dicho sea de paso, yo nunca he visto una escuela para enseñar a la gente a escuchar. Si usted conoce una, me avisa, por favor. Nunca he visto una escuela para enseñar a la gente a escuchar. Sin embargo, bíblicamente, quizás es la palabra más relevante de toda la Biblia. Hablando en un contexto humano. Porque si hablamos de Dios, eso es incomparable. Si hablamos de su amor, es incomparable. Pero escuche algo. Nadie nace mudo. La gente nace sorda. ¿Y por qué sorda? No aprende a hablar. Para usted poder hablar, tiene que primero escuchar. Si usted no sabe escuchar, no sabrá hablar. Hay personas que se inscriben en escuelas de inglés. Hable conmigo que yo viví de eso por muchos años. Y su gran problema con el idioma inglés es esto, el oído. Hay gente que te lee un texto en inglés y te lo interpreta. Pero si tú le hablas, no tienen capacidad de discernir los sonidos, porque el inglés tiene diferentes entonaciones, diferentes acentos también. Entonces, hay personas que pueden tener capacidades extremas, pero no tienen capacidad auditiva, o sea, no pueden escuchar, no lo asocian, no lo entienden, y por eso no lo pueden hablar. Para poder hablar, diga conmigo, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. ¿Y cómo tú te das cuenta que una gente está aprendiendo a escuchar? No es porque te está mirando. Miren, ustedes pueden estarme mirando ahora mismo, pero yo no tengo garantía de que todos me están escuchando. Porque hay una guerra en los pensamientos. Los que somos entendidos de esto un poquito, entendemos que el hombre tiene 3 campos de guerra: la mente, la boca y el corazón.
el más grande de todo es la mente. ¿Por qué? Porque usted está aquí sentado mirándome a mí y yo me creo que usted me está poniendo atención y usted está pensando que usted tiene un hambre que nos está matando y que tiene 4 pedazos de yuca en su casa que se lo va a comer con salami cuando llegue. Amados, por eso cuando venimos a la iglesia los intercesores se preparan, la alabanza se prepara, oramos. ¿Para qué? Para que estemos aquí espíritu, alma y cuerpo. Denle un mandamiento a su alma y dígale: alma mía, tú estás en el culto, tú no estás en afanes, tú no estás en cocina, tú estás en el culto a Jehová. Pero, ¿cómo yo me doy cuenta que una gente está entrando en un discipulado? Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Ven acá ustedes 2 modelos que yo tengo aquí. Ellos no sabían que yo le iba a llamar. Pero yo podía llamar 30 o 40 hermanos aquí. Suban aquí, suban aquí, suban aquí. Esto es un culto en vivo y es algo natural. Estos 2 hombres son 2 ministros de la casa, 2 consiervos. Le voy a hacer la misma pregunta a los 2. Si ustedes más o menos recuerdan, ¿cuántas mascotitas llenas tienen ustedes de mensajes de lo que han recibido aquí? El número no lo tengo, pero son muchas, porque son desde que llegué acá, estoy escribiendo. Yo tengo una llena y otra llena y otra más. Y estamos llenando más. Estamos llenando más. Amén. Se pueden sentar. Ahí tú empiezas a notar cuando una gente está entrando en otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque no confía solamente en lo que oye, lo escribe. Aquí hay una hermana que me reservo su nombre porque podría sonar un poquito jactancioso, que no hay un predicador que se pare aquí, que esa hermana no le haga un resumen al culto. Una hermana de la casa. No importa quién sea que predique, no importa que sea un matutino, no importa que sea una reflexión breve, ella hace un resumen. Y eso te dice a ti que esa persona está escuchando. Amados, hay una expresión popular que dice que la memoria es lo más sinvergüenza que hay. Y el que no tenga buena memoria, que se haga una de papel. Y yo veo hermanos y hermanas ahora mismo aquí que estamos hablando la palabra, tomando notas. ¿Sabe por qué? Porque están poniendo atención. Y quizá usted me está mirando y dice: no, yo también estoy poniendo atención, pero está confiando tanto en tu memoria que cuando tú vienes a salir del culto te preguntan de qué se predicó. Amado, usted sabe la vergüenza que pasamos nosotros los predicadores a veces cuando oímos a la gente hablar y le preguntamos: ¿qué te pareció la palabra? Muy buena, pastor. Muy buena, pastor. Tremenda palabra. ¿Pero qué te pareció la palabra? Muy buena, buenísima, pastor. Poderosa la palabra. Mi pastor, Juan Radamés Fernández, él dice: cuando un hermano dice me gocé, el pastor dice no entendió nada. Porque esa es la cultura religiosa. La cultura religiosa es ir a la iglesia a gozarse. Usted vino aquí a ser edificado en el conocimiento de su Señor y en el propósito eterno. ¿Y usted se goza en qué? En que Dios lo está formando para su santo propósito. ¿Usted se goza en qué? En que Dios le está hablando al corazón. ¿Usted se goza en qué? En que Dios lo está formando para después enviarlo a que usted sea un discípulo aprobado, un varón de Dios, una sierva de Dios. Ahí usted se goza. Pero hay un gozo que es simplemente religioso, de decir, fui a la iglesia. Eso no es el gozo que nosotros queremos. Queremos el gozo de ser edificados. Entonces, primera señal de que usted está entrando en una vida de discípulo es que usted, cuando empieza a entrar en ese nivel, usted empieza a tomar notas. Porque ya ustedes están aprendiendo a escuchar. Tengo que tomar nota porque esto no me puedo olvidar. No se ofenda a nadie, porque aquí estamos aprendiendo todos. Amén. Cuando un mensaje es contundente, tenemos las redes para verlo otra vez. Pero cuando usted escribe, hermano, lo que está escrito, escrito está. Póngale fecha, póngale hora, usted se va a dar cuenta. Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen ¿qué? Mal. Oiga como Salomón describe esto: cuando tú vayas a la casa de Dios, acércate más ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
El sacrificio de un necio, en este caso, es haber venido de lejos, haber pagado un precio para llegar, y después que se te sirve el banquete, le da la espalda. Amado, la santa y bendita palabra de Dios está siendo expuesta. Déjame escuchar, déjame atender que Dios quiere revelarme a mí. ¿Soy yo bueno escuchando o qué tan malo soy escuchando? Es posible que yo sea malo, pero yo puedo aprender a ser bueno y puedo mejorar. Amén. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, dice Salomón, acércate más para escuchar. Y si no tiene buena memoria, trate una mascotita y escribe. Porque lo que se escribe se queda ahí. Pero si te confías en que tú eres el que tienes el contenido y el que sabe y el que retienes, hermano, se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Y por causa de olvidársete el mensaje, puedes fallar en el blanco. Puedes hasta pecar sin darte cuenta. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta si ya el perfil del discípulo se está formando. Toma nota. Escucha y toma nota. Eso es un elemento clave para una persona que quiera servir a Dios. Saber escuchar. Y no hablo solamente de saber escuchar en el contexto de yo entiendo lo que él está diciendo. Es discernir lo que te estoy diciendo. Esto no son palabras de conferencias de humana sabiduría. Yo no estoy leyendo un sermón, aunque no tengo problema en leerlo. Estas son palabras que tienen que ver con espíritus. Y hay una guerra espiritual contra la acústica, contra los oyentes, para que no escuchen la palabra. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire ha cegado el entendimiento a los indoctos para que la palabra no les resplandezca. Y muchas veces tú hablas y hablas y hablas y es como si no hablara nada. En estos días que Dios ha procesado mi vida como de una manera muy interesante, hablando poco, oyendo más, callado, en silencio, en terapia de voz todavía, me he dado cuenta de que yo he perdido mucho tiempo hablando con gente y no logro nada. El Señor en la fiesta del Espíritu Santo me confrontó mucho diciendo, si tú hablaras más conmigo, lograrás más. Porque hay gente que tú le hablas. Hermano, tengo 26 años en el ministerio. Hay gente que yo le he hablado por más de 20 años y no oyen, todavía no oyen. 20 años hablándole lo mismo. Y la misma conducta, la misma actitud, la misma postura. Es como si tú tiraras la pólvora a la garza, como dice la gente. Como si tú perdieras las fuerzas atrás de algo que no vas a lograr nada. Porque hay un problema serio aquí. No sabemos escuchar. Y si queremos ser discípulos, lo primero que tenemos que prepararnos es a inscribirnos en la escuela de aprender a escuchar. Poner atención a todo lo que tiene que ver con Dios, porque eso no tiene comparación. Yo estoy hablando de lo eterno. Amén. Fíjese que la Biblia habla y compara dos cimientos. Mateo 7, 25 al 27. Dele rapidito. Yo tengo tiempo limitado de recomendación médica para hablar, pero creo que me quedan unos minutos. Dice, los dos cimientos, dice, ¿por qué empieza ahí? Como lo puedo poner en el 24, 23, habla de los dos cimientos. Jesús habla, dice, el 24, ¿me lo puedo poner el 24 arriba, por favor? Bueno, habla de los dos cimientos. El cimiento del hombre que escuchó, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí hay una cosa interesante. Los dos oyeron lo mismo, pero uno oyó para obedecer y otro oyó para rechazar. Hay gente que te oye, pero rechaza lo que tú le dices. Porque no le conviene, porque no se alinea, porque no le gusta, porque no es lo que esperan. En el fondo, pagan sus propias consecuencias porque no escucharon.
Jesús hablando de los dos cimientos, habla de los dos que escucharon, uno que edificó sobre roca, Él es la roca, y otro que edificó sobre arena. Los dos escucharon, pero uno no obedeció, otro sí obedeció. El escuchar nos va a decir a nosotros nuestra capacidad de obediencia también. Si yo no escucho a Dios, ¿cómo le obedezco? No hay forma. Tengo que escucharlo primero. Y si no discierno a Dios, ¿cómo yo sé que estoy haciendo su voluntad? Amados, el pecado produce no solamente ceguera, sino también produce sordera. Y produce mudez. Por eso cuando una gente entra en el fango del pecado, no tiene la capacidad auditiva de recibir con claridad la voz de Dios. Pierde la visión de Dios y pierde el hablar de Dios también. A los creyentes no necesariamente el diablo usa el pecado como trampa final. Usa otra trampa que se llama afán. Estamos tan afanados que no podemos oír. Y Dios entonces no puede darte lo que Él quiere darte porque el afán no te deja. Si usted se lee la parábola del sembrador, la semilla cayó en buena tierra, pero crecieron los abrojos y espinos. ¿Y qué pasó? ¿Había problema en la semilla? No. ¿Por qué se secó la semilla? Por los afanes. Entonces, a veces estamos tan afanados y el afán no necesariamente tiene que ser físico. Hay afanes mentales, agobios mentales. Una persona puede estar aparentemente tranquila y aquí tiene un torbellino, tiene, mire hermano, un volcán que lo lleva a una dimensión ya de desconcentración que por más que le digan no entiende. Y eso es triste que pasa en la iglesia también. ¿Estoy hablando en español? Todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que tiene que ver con la fe está vinculado a escuchar. Si usted no escucha la palabra de Dios, su fe no se fortalece. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, venga con el oído afinado a escuchar la palabra que va a fortalecer su fe. Y fortaleciendo su fe, fortalece su carácter también. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios. Así que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero eso no es el oír una cantaleta, sino es oír con revelación lo que me están diciendo. Y esa revelación no nace en carne, nace en el mismo espíritu también. La Biblia habla de una mujer llamada Lidia de Tiatira. No sé si lo han leído en la Biblia. Hechos, capítulo 15, 16. Y esta mujer era una mujer de dinero, de posición económica, alta, elevada. Y Pablo hablaba la palabra. Y mientras Pablo exponía la palabra, el Espíritu de Dios habló a su corazón y abrió su corazón para que estuviera atenta, dice la Biblia, a la palabra del apóstol. Y oyendo la palabra del apóstol, Dios abrió su corazón y le penetró la palabra. Y Lidia creyó con todo su corazón que Jesucristo era el Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La exposición de la palabra, exponerse a la palabra, es exponerse a que los ojos se abran. Si no nos exponemos a ella, no habrá alumbramiento en nuestros ojos, no habrá claridad en propósitos. Necesitamos entender esto para poder ser discípulos. Si no entramos en este punto, hermanos, el elemento más importante para poder Dios bregar a un ministro es que pueda oír a Dios o a un siervo de Dios. Nosotros tenemos confusiones serias en ese tema. Algunos creen que es el hombre, algunos creen que es por el hombre, algunos creen que por la denominación, algunos creen que por el concilio, algunos creen que... Amados, esto es entre Dios y tú. Y la voz de Dios te va a decir, y la voz de Dios se te va a ir afinando al oído. Amados, cuando usted tiene comunión y tiene relación con la palabra, usted puede discernir la voz de Dios. Los esposos nos conocemos los tonos. Cuando tenemos ya muchos años de casados, sabemos si está triste, enojada, decaída,
si no quiere que le hablen. ¿Cuántos saben que hay días así? Y uno se da cuenta como, no puedo hablar mucho hoy porque me dan un día atrás para adelante fácilmente. Entonces, pero eso se logra ¿cómo? Afinando el oído. Willy, que es maestro de música, y los que saben música, saben cuando una gente pisa una nota fuera de tono, sí o no. Sabe cuando una gente está desafinada, sí o no. ¿Sabe por qué? Porque el oído se afina. Espiritualmente el oído se afina también. Y tú sabes si Dios te está diciendo o qué te está diciendo Dios a ti. Y tú disciernes la verdad de quien tú eres en Dios. Soy salvo por gracia, llamado a misericordia en Jesucristo. Pero Dios no se limitó a salvarme, sino que ahora Dios me está formando y me está capacitando para que yo sea el vaso o la vasija que Él quiere usar para la gloria y la honra de su santo nombre. Pero esa es la resistencia que tenemos que vencer. Amados, tenemos que vencer la resistencia al no dejarnos formar. Tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame y fórmame, Señor. Fórmame, fórmame. Y la formación va a depender en un gran porcentaje de cuánto tú puedas oír a Dios. De cuánto tú puedas oírlo. Por eso cuando vengas a la iglesia, cuando estés en los cultos, amado, que nadie te moleste, que nadie te hable, que ningún pensamiento de la casa, que ningún pensamiento del trabajo, tú estés en esto, hermano. Tú estás enfocado, oyendo, y no solamente oyendo, sino que también estás tomando nota, porque hay cosas que a ti se te habían ido de lado y no la había visto hasta hoy que la está viendo. Hace muchos años, me queda poco tiempo ya, leí un libro sobre el carácter del obrero de Dios. Así se llama. Lo escribió un pastor chino que murió precisamente sin haber escrito un libro. De sus mensajes se escribieron 150 libros. Era un tremendo predicador. Y él escribió un libro que se llama El carácter del obrero de Dios. Y él pone 10 características. Dice, la primera, y yo no lo estoy sacando del libro esto, simplemente que me puse a hojear la Biblia y a ver, desde el punto de vista de Dios, cuántas veces Dios le dice al pueblo, oye. Si ustedes quieren, los estudiosos aquí, vayan a la Biblia y vean cuántas veces Dios le dice a su pueblo, oye, 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 oye. Incluso el gran Shema de Israel, oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye. Todos los secretos y misterios, oye. Las bendiciones, oye. Los propósitos, oye. Y si tú no oyes, no vas a poder vivir ninguno de los diseños de Dios. Primero tienes que oírlo. Y oírlo no es un acto que tú lo pujas. Es un acto que el Espíritu Santo lo produce cuando hay disposición también en nuestros corazones. Amados, yo no quiero ir a una iglesia donde me hablen de Dios. Yo quiero ir a una iglesia donde Dios me hable. Porque para hablar de Dios hay muchos medios. Ahora, para hablar de Dios hay un solo medio. Para que Dios hable hay un solo medio. Y es el Espíritu Santo a través de su palabra. El Espíritu Santo toma la boca de los hombres y habla a los corazones. Los ministros llevamos la palabra al oído, pero el Espíritu lo lleva al corazón. El que tiene el oído espiritual afinado dice, Dios me está hablando a mí. Porque por años yo estoy en la casa y soy un hijo de Dios y tengo certeza de que si Cristo viene me voy con Él. Pero me he dado cuenta de que en mi vida de fe he sido muy circular. Yo debiera estar en otro nivel ya. ¿Alguien se siente redarguido? Yo debiera estar en otro nivel. ¿Pero por qué no estoy? Porque entré en un círculo vicioso de conformismo y compré la oferta de ir al culto, oír la palabra y me fui. No, el discípulo viene al culto, oye la palabra, saca un resumen, se va a su casa y lo revisa. Dice, esta es la enseñanza del día. La enseñanza de hoy, ¿cuál es? Empezamos. Primer punto para un discípulo que está inclinándose, perfilándose, formándose, es que afina su oído. Afina su oído. Y lo afina de tal manera para discernir más allá de las palabras que se están escuchando. Porque yo puedo escuchar con estos oídos lo que el predicador dice, pero en mi espíritu estoy escuchando lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir a mi espíritu.
Esto es una comunicación de espíritus. Y el Espíritu de Dios comunica a tu espíritu cuál es la verdad de la importancia que tiene que tú te acerques para escuchar a Dios. Amén. En el libro de Samuel, y con esto termino porque debo parar, ya el pastor me hizo seña. Amados, cuando Dios llamó a Samuel, Samuel escuchó la voz clarita, pero Samuel pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Pero era Dios. Y cuando Elí se dio cuenta de que la insistencia era tanto, Elí, yo creo que lo mejor que hizo en su vida fue eso. Y le dijo a Samuel, Samuel, si tú vuelves y oyes esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. Y volvió Jehová y lo llamó. Pero ya Samuel tenía una alerta. Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Amados, Dios te puede hablar a ti en el espíritu sin tener que oír voz de hombres. Puede ser que tú creas que tú estás teniendo un problema de esquizofrenia, de paranoia. No, tú inconscientemente no te das cuenta porque no lo analizas, pero tú siempre estás escuchando voces. Tú oyes la voz del mundo cuando tú ves el comportamiento. Tú oyes la voz de tu carne cuando te ofrece hacer algo malo. Tú oyes la voz del Espíritu cuando te redarguye cuando hiciste algo malo. Tú oyes la voz de tu conciencia cuando tú te paras y revisas lo que has hecho y sacas una conclusión, dices, no lo hice bien. Tú siempre estás escuchando voces. Ahora, la voz de Dios te llevará a Dios, te alineará a Dios y te hará ser sensible a su propósito. Amén. Por eso en esta noche, te lo voy a dejar hasta ahí. No voy a meterme más por razones de prudencia personal y también por diseño de Dios. Si tú hoy pudieras por lo menos decirle, Señor, abre mis oídos para oírte. Abre mis oídos para oírte. Que cuando tú me hables yo sepa que tú me estás guiando. Yo no quiero caminar por un sentir, porque el sentir me puede engañar. Yo quiero oír tu voz. Háblame, Jehová. Háblame, Jehová. Usa a quien tú quieras, pero háblame. Amados, yo particularmente, y eso se lo digo de todo corazón, vivo diciéndole a Dios, háblame. Háblame. Aunque sea repréndeme, pero háblame. Yo prefiero oír a Dios enojado y no que Dios se quede callado. Yo prefiero oír a Dios corrigiéndome y no que Dios se quede callado. Quiero que me hables, háblame. Entonces Dios te dice, ¿para qué tú quieres que te hable si cada vez que te hablo nunca me haces caso? Es que me gusta oír tu voz, es que yo no hablo para complacerte. Dios no habla por complacencia. Dios habla porque tiene un propósito con eso. El que tiene oídos espirituales entiende lo que estoy diciendo. El que no lo tiene, que Dios le abra los oídos en esta noche en el nombre de Jesús. Primera parte del perfil de un discípulo. Es una persona que se inclina para oír. Déjame oír. Y después entonces yo desear. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierra tus ojos ahí. No puedo exponerme más por razones de mi terapia de voz todavía. Pero no es que me siento agotado, mi voz suena clara, ¿verdad? Pero debo ser prudente. No puedo soltar toda la pólvora en un solo cartucho. Amén. Cierra tus ojos ahí si lo puedes cerrar. Si lo puedes cerrar. Si no, tranquilo. Padre, en el nombre de Jesús, tu poder y tu misericordia, Señor, son suficientes para activarse juntos y con tu poder destapar nuestros oídos. Y por tu misericordia nosotros oír tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre que se nombra, yo te ruego, Señor, que en esta noche muchos de nosotros, Señor, que posiblemente tengamos años en el Evangelio, no hayamos, Señor, considerado cualidades que son tan simples, pero tan elementales. Señor, en el nombre de Jesús,
Destapa nuestros oídos esta noche. Danos oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Dios mío, y los que no tenemos una memoria, Señor, privilegiada, podamos aprender desde hoy a tomar notas para hacer memoria. Porque así como, Señor, como en los días de Esther, cuando el rey perdió el sueño, pidió que se les trajeran las memorias. Señor, ¿qué hubiese pasado con tu pueblo si no hubiesen estado escritas las memorias? Señor, como en los días de Josías, cuando apareció el libro, Dios mío, en el nombre de Jesús, tan solo uno esta noche. Pero tú eres Dios para hacerlo con todos. Danos, Señor, un oído afinado espiritualmente. Un oído que pueda discernir, Dios me está hablando. Ya me llamó a salvación. Ahora me está diciendo, hijo, quiero formarte. Porque tengo diseños, planes, metas contigo, con tu vida. Y no lo lograré si tú no me escuchas. Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche todos nosotros, en la sencillez de la palabra, en la simpleza de la palabra, podamos encontrar profundidad. Porque Dios mío, qué difícil se nos hace al hombre escucharte. Qué difícil se le hace al hombre concentrarse en tus caminos en estos tiempos. Dios, en el nombre de Jesús, si algo pedimos conforme a tu voluntad, tú nos lo das. No te estamos pidiendo, Señor, cosas materiales. Tú los puedes dar también. No te estamos pidiendo, Dios, milagros y prodigios. Tú lo puedes hacer también. Te estamos pidiendo, abre nuestros oídos, que podamos oír tu voz. Dios mío, que podamos oír tu voz, que sepamos que tú nos estás hablando. Y no solamente ahora que estamos en la casa. Señor, tú no vas a hablar en el carro, no vas a hablar cocinando, no vas a hablar en la oficina, no vas a hablar en el campo, en la ciudad. Tú no vas a hablar, Dios mío, y oiremos tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, danos sensibilidad espiritual para escucharte. Dios mío, calla toda voz que nos agobia, nos afana, nos turba, y podamos oír tu dulce voz hablándonos. Háblanos, Señor. Háblanos al corazón. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros corazones esta noche. Señor, que empecemos como el discípulo que está sentado como María a los pies del Maestro, presto para escuchar al Maestro y aprender del Maestro. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que si hoy nosotros en una breve exposición de la palabra hemos entendido que cuando salgamos de aquí no se nos olvide, Señor, tú nos estás formando en una escuela que no es una escuela natural, ni secular, ni humanista. Es una escuela del Espíritu, Señor. Enséñanos a escuchar en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, que este pueblo que está aquí delante y los que están en los medios sea un pueblo que pueda escuchar a Dios y decir, Dios me está hablando. Yo discierno la voz de Dios diciéndome, levántate, hijo mío, levántate, hijo mío. Señor, en el nombre de Jesús, es tiempo ya de dejar los primeros rudimentos. Es tiempo de dejar ya la leche. Muchos ya tenemos años en los caminos. Señor, tú has preparado viandas para nosotros. Has preparado, Señor, alimento sólido. Te rogamos, Señor, en esta noche, por amor de tu nombre. Yo te lo pido para mí, pero también te lo pido para toda la iglesia. Que nos afines el oído, Señor. Que podamos discernir qué tú nos quieres decir. Padre, ¿qué tú nos quieres decir? Señor, parecería locura al hombre, pero para ti no lo es. Si no te escuchamos, ¿cómo vamos a hablar de ti? Si no te entendemos, ¿cómo vamos a exponer tus verdades? Por eso, Dios mío, solamente la obra del Espíritu Santo puede hacerlo. Puede hacerlo. Espíritu Santo, tú eres el Paracletos. Tú eres nuestro ayudador. Ayúdanos a oír.
Limpia nuestros oídos espirituales. Ahora en el nombre de Jesús, quebranta toda voz acusadora, mentirosa, que nos agobia, que nos turba. En el nombre de Jesús. Y oigamos la voz de vida, la voz de paz, la voz de verdad, la voz de misericordia, la voz que alinea, la voz que santifica. Dios mío, escuchemos tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, quita la voz que nos dice no puedo, cámbiala por el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quita la voz que dice no sé y pon la voz que dice yo te enseño. Señor, en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, toda la iglesia, todos los siervos de esta casa, todos los que están en los medios, Señor, yo ruego conmigo, ruego por mí, pero ruego con ellos también, que tengamos un mismo sentir. Yo quiero oír a Dios. Yo quiero oír a Dios. Yo quiero oír a Dios hablándome a mi corazón. Yo quiero oír su voz. Quiero saber que Él habla, porque ¿acaso no hablará el que hizo la boca? Señor, queremos oírte. Y no estamos, Señor, limitándote al templo. Háblanos donde tú quieras, pero enséñanos a oír tu voz. Danos, Señor, sensibilidad espiritual, de tal manera nosotros podamos, Señor, ejecutar, Señor, tu voluntad, porque entendemos que tú nos estás hablando, por amor de tu nombre. Padre, gracias por traernos esta noche. Te rogamos que tú nos ayudes a aplicar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.